Bueno, vamos a hacer una retroalimentación rápida, empezando por el método experimental aplicado al método científico y en este caso al método clínico. Vamos a entender primero como conocimiento un conjunto de información acumulada con base a la experiencia o aprendizaje. Pensamos a entender razonamiento inductivo como un proceso por el cual se razona partiendo de lo que es algo muy particular hacia lo general y bueno, esto nos va a permitir recopilar evidencia de algún fenómeno observado. Luego vamos a derivar una conclusión general del fenómeno observado y este razonamiento inductivo también podemos tener un razonamiento deductivo que parte de lo general a lo particular y el analógico que es aquel en el cual de la observación de los caracteres comunes que poseen dos hechos. Algo importante es que entendemos que desde los tiempos más remotos, bueno, se ha realizado el pensamiento científico y justamente este pensamiento científico, bueno, pues se fundamenta en el método científico como soporte para la sistematización y la comprobación del conocimiento. Una de las más recientes son las teorías del pensamiento crítico. El conocimiento empírico, obviamente, se va a desprender de procesos de experiencia, de situaciones vividas a través de los sentidos. Ya la diferenciación entre el conocimiento empírico al científico, pues obviamente el conocimiento científico es un conocimiento crítico que relaciona una forma sistemática de conocimientos, hay una organización de cada uno de los conocimientos y obviamente es determinado a un ámbito de la realidad y es mucho más objetivo. Quizás el conocimiento empírico, bueno, sí nos puede traer alguna enseñanza en particular, pero todavía no tenemos especificaciones, objetividad, ¿no? Quizás puede ser más ambiguo, a diferencia del científico que es muy objetivo. Y bueno, la ciencia, que es un sistema de conocimientos comprobables mediante la práctica social y que está en constante desarrollo. De ahí que se derivan diferentes ciencias, ¿no? Como la clasificación de las ciencias, ciencias exactas, naturales y humanas. Ciencias exactas, un ejemplo muy característico son las matemáticas, las naturales, bueno, como la física, la biología, y las ciencias humanas, bueno, la sociología y la economía. Justamente nuestra profesión se enfoca en una ciencia humana, pero que también estamos muy enfocados a las ciencias naturales y tiene un poco de ciencias exactas cuando utilizamos la bioestadística. Y bueno, en el tema de investigación, un concepto obviamente de latín investigare que refiere a la acción de hacer ciertas diligencias para descubrir algo, buscar conocimientos, dar solución a un problema o explicar algún hecho. Los tipos de investigación va a ser una investigación básica o pura o fundamental. Esta suele realizarse en laboratorios y bueno, lo que permite es la ampliación de conocimientos científicos gracias a la creación o modificación de teorías. Justamente la investigación básica o pura es muy utilizada obviamente en ciertas formulación de teorías, ¿no? Y que están basadas a través de un conocimiento o de una base teórica. Y la aplicada es la utilización de los conocimientos en la práctica. Y bueno, puede clasificarse con base a su interacción entre disciplinas, puede ser multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria. Y de aquí emana lo que es el método científico, ¿no? Ya como un proceso más conjunto, mucho más organizado, es el conjunto de reglas que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación. Nosotros nos basamos a través del método científico para poder realizar una investigación concreta, organizada. Obviamente, aquí lo que vamos a revisar es que el conjunto de operaciones de carácter intelectual, manual o útil, nos sirve para formular cuestiones y hallar respuestas auténticas, probadas y aplicables. Proceso en el cual se usan experimentos para contestar ciertas preguntas. Entonces, en el método científico, nosotros vamos a tener una planeación muy organizada que va a constar
sobre títulos, van a existir autores y bueno, dentro de la planeación tenemos que elaborar un protocolo de investigación. Este protocolo debe de tener una observación, una información documental, a lo que llamamos todo el marco teórico que nosotros desarrollamos, delimitamos el problema, formulamos una hipótesis y bueno, nuestras hipótesis tienen que ser o alcanzar un objetivo. Después viene ya la realización, ya la aplicación de este protocolo de investigación y aquí vamos a establecer una bitácora de información donde vamos a corroborar y a organizar cada uno de los experimentos y vamos a registrar los resultados. Y el informe científico, ¿no? Ya son los resultados donde nosotros tenemos que dar, aparte de dar un resultado, hacer un análisis comparativo, descriptivo, dependiendo del tipo de estudio que estemos realizando y a partir de estos análisis de resultados, obviamente, emitir conclusiones. Estos resultados tienen que responder justamente a la hipótesis que yo me formulé y se supone que tiene que alcanzar los objetivos que yo también establecí. Entonces, mis conclusiones tienen que ir encaminadas hacia este proceso. Después, bueno, vamos a revisar las características de cómo se elabora el informe científico, que es uno de los puntos más importantes en un protocolo de investigación. Bueno, que el informe científico justamente debe tener un título, un resumen, una introducción. Tiene que estar muy bien descrito el diseño experimental en el cual nosotros trabajamos, los resultados y las conclusiones. Justamente parte de esto emana del protocolo y de la bitácora. Entonces, un buen informe científico va a tener una base fundamental y esto se maneja desde el protocolo de investigación, desde el momento en que yo planeo cómo voy a realizar mi investigación y de ahí va a depender si tengo o no un correcto informe científico. Bueno, después de hablar un poquito de investigación, recordemos que, bueno, la investigación va a obtener resultados y estos resultados deben de medirse, ¿sí? O deben de tener un análisis cuantitativo si es a través de medida o cualitativo si es a través de cualidades específicas o características que deben dar un resultado. Posteriormente vamos a revisar la norma 166. Acuérdense de esta norma, la norma 166 SSA1 de 1997. ¿Por qué? Porque esta habla específicamente de la organización, funcionamiento de los laboratorios. De ahí que nosotros tenemos que saber que cada laboratorio clínico debe de cumplir con ciertos requisitos que establece la norma. Principalmente las funciones dentro de estos laboratorios es descubrir padecimientos en etapas subclínicas, confirmar un diagnóstico presuntivo y identificar la evolución de un padecimiento, obtener información sobre el pronóstico de una enfermedad y establecer un diagnóstico basado en una sospecha razonable, vigilar una respuesta terapéutica y determinar los factores de riesgo. Vigilar concentraciones terapéuticas de medicamentos. Muchas de las funciones del laboratorio dependen mucho del trabajo del personal, desde el personal de limpieza, el personal técnico, incluso ya los químicos farmacobiólogos que tenemos. De verdad que es muy importante que nos demos cuenta qué es lo que está pasando en un laboratorio clínico para saber perfectamente si todos los procesos de organización y funcionamiento de los laboratorios están laborando correctamente, principalmente porque hay cada uno de sus departamentos, ¿no? Estos departamentos se tienen que respetar y la organización y funcionamiento de todo, tanto del personal como del equipo biomédico y del equipo que se utiliza para el análisis, es muy importante que cumpla con la normatividad de seguridad. Acuérdense que les mencioné que las normas de bioseguridad son muy importantes, sobre todo el equipo de protección que tiene que utilizar cada uno de los que laboran en un laboratorio clínico, porque estamos expuestos a sustancias reactivas, sustancias explosivas, ¿sí? Químicos que pueden afectar la salud del personal
que elabora ahí. Y para ello es muy importante mencionar la norma 087, que es la norma de clasificación de residuos peligrosos y que son biológicamente infecciosos. Muchos de ellos van a emanar, bueno, van a tener residuos peligrosos como la sangre o componentes de estas en su forma líquida, cultivos o cepas, ¿no? Que pueden ser desechados o contenerse en estas famosas cajas de Petri, los patológicos que van a ser tejidos u órganos o partes que se extirpan obviamente de algún organismo y residuos no anatómicos que puede ser material de curación, empapados o embebidos. También podemos encontrar en algunas bibliografías embebidos de sangre, que es lo mismo, y los famosos punzocortantes. Estos punzocortantes que son obviamente tubos capilares rotos, navajas, lancetas, agujas, jeringas, etcétera, material de sutura, hojas de bisturí, etcétera. Este va a ser material que debe de clasificarse correctamente. Recordemos también que la bolsa roja es donde nosotros vamos a colocar material de curación que esté embebido o empapado de sangre fresca y que obviamente no podemos desecharlo a la basura común. En la bolsa amarilla vamos a colocar mucho material que son tejidos y órganos que proceden mucho de cirugías o de necropsias o quizás descamaciones de la piel, o tejidos epiteliales también que puedan provenir de alguna parte del cuerpo de un paciente. Esos van a ir en bolsa amarilla. Y el punzocortante, que es algo muy importante porque, bueno, los punzocortantes es material de vidrio, ¿sí? O que estuvo en contacto con la sangre del paciente que por sus características es material cortante. Este material tiene que estar en contenedores y que acuérdense que los contenedores tienen una capacidad del 80%. No podemos colocar agujas encapuchadas ni nada de esto, sino que solamente tiene que estar el material cortante, en este caso la aguja en específico. Y la bolsa transparente es la famosa basura común que nosotros colocamos, que pueden ser gasas, torundas, vendas, bolsas, desechos de los equipos de consumo que pueden tener muy poquita sangre y que bueno, esto puede ir a la basura común. Es muy importante la norma 087 porque esta, si no se lleva el cumplimiento de ella, pues podemos tener alguna sanción, específicamente porque todo el RPBI que se recoge en las unidades, ¿sí? En el primero, segundo y tercer nivel, va a tener un costo por peso. Entonces es muy importante que el desecho del RPBI sea algo vigilado, organizado, porque es parte de los indicadores de calidad de una institución de salud. Es una manera de medida para valorar cada una de estas características. Además que estos residuos, pues como bien lo dicen, son potencialmente peligrosos e infecciosos para la salud. Y bueno, haciendo un recuento rápido, vamos a recordar un poquito los métodos de desinfección y esterilización, recordando, bueno, que la antisepsia es la utilización de agentes químicos sobre la piel o sobre tejidos vivos. ¿Para qué? Pues para inhibir o eliminar microorganismos. La antisepsia no implica una acción desporicida, pero la desinfección es la utilización de procedimientos físicos o agentes químicos también para destruir la mayor parte de las formas microbianas, como pueden ser esporas bacterianas, microorganismos, virus, hongos. Y bueno, los desinfectantes se subdividen en 3 grados, ya sea de alto, intermedio o de bajo grado. Un desinfectante de alto grado es un germicida que mata todos los patógenos microbianos, con excepción de un gran número de esporas. Quizás las esporas se nos escapen. A diferencia de un desinfectante de bajo grado, que es un germicida que mata la mayoría de las bacterias en un estado vegetativo y virus de tamaño intermedio. Y un desinfectante de grado medio es un germicida que erradica
todos los patógenos microbianos con excepción de las endoesporas bacterianas. Casi siempre las esporas y las endoesporas bacterianas tienen una capacidad de resistencia mayor, ¿sí?, que los virus y obviamente que otros microorganismos patógenos, como puede ser un hongo. Y bueno, un esporicida es un agente químico capaz de destruir las esporas y ya el método de destrucción total y definitiva es la esterilización, que es la utilización de procedimientos físicos o de agentes químicos para destruir todas las formas microbianas, incluidas las esporas bacterianas. Y bueno, dentro de los métodos de esterilización, si bien recordamos, hay esterilizantes físicos, gaseosos y químicos. Los físicos van a ser las famosas ollas de presión, el calor seco o la filtración o la utilización de rayos ultravioletas o ionizantes. Los esterilizantes gaseosos son muchos que van a partir a través del óxido de etileno o la utilización del vapor de formaldehído o de vapor de peróxido o un plasma gaseoso. Y los esterilizantes químicos, muchos de ellos son glutaraldehído, son en base del glutaraldehído, y filtros de partículas de alta eficiencia, como es el ácido paracético también. Y bueno, dentro de los métodos de esterilización vamos a encontrar que muchos van a ser por ebullición. Por ejemplo, los de ebullición consiste en la aplicación de calor por medio de agua a 100 grados centígrados. Estos van a requerir de mucho tiempo. Sin embargo, bueno, un grado de confiabilidad es un grado muy parcial. El aire caliente se lleva a cabo por medio de hornos especiales, distribuyendo uniformemente el calor, logrando temperaturas de hasta 170 grados centígrados, y por lo menos deben de tener entre 1 y 2 horas para que permanezcan utensilios o material que se quiere esterilizar, ¿sí?, en estos hornos especiales. Después puede ser por llama directa, ¿no?, por fuego directo, que es colocar material directo al fuego, logrando un grado de incandescencia, y lo que vamos a provocar es una quemazón o una incineración de agentes contaminantes. Y el otro es la incineración que ya conocemos, que destruye toda carga microbiana por medio de una combustión, esterilizando a temperaturas muy altas y reduciendo a cenizas los agentes contaminantes. Es por ello que la incineración fue una de las opciones que se utilizó para los pacientes de COVID-19, justamente porque estos pacientes que fallecieron era la única manera de poder destruir todo agente contaminante que pudiera provocar hacia, bueno, en este caso hacia los familiares, que eran los que recibían los cuerpos. Y el autoclave, que es el que más utilizamos nosotros, es un método de esterilización húmedo. ¿Por qué? Porque utilizamos un vapor de agua a presión, facilitando obviamente la coagulación de las proteínas de los microorganismos. Y bueno, las ventajas es que la esterilización por calor húmedo en un autoclave requiere de poco tiempo, es mucho más efectivo y no deja residuos en el material. Al no dejar residuos en el material, sobre todo como el material quirúrgico, ¿no?, que necesitamos que se encuentre intacto, que no se desgaste, bueno, es una de las funciones más comunes o de la medida de esterilización más frecuente que utilizamos en los hospitales. Y la pasteurización, que se usa mucho, por ejemplo, en los lácteos, que consiste en un tratamiento térmico de medios, ¿sí?, para eliminar bacterias, y se utiliza muchísimo en la industria alimentaria. Ustedes se han dado cuenta. Y bueno, para terminar, vamos a revisar un poquito o recordar las famosas exámenes de laboratorio que se hacen por vías venosas y por vías arteriales. Que no se nos olvide justamente que las vías venosas deben de tener, por su nombre lo dice, una vía venosa en específico. Casi siempre utilizamos la vena cefálica o cubital o la vena basílica o la antebraquial. ¿Por qué? Porque ahí nosotros podemos tomar, son vías de calibre grueso que nos permiten
tomar exámenes de laboratorio, ya sea biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, etcétera. A diferencia de la gasometría arterial, que bueno, esta utilizamos, ¿sí? Una vía arterial, sobre todo la radial, la arteria radial, para poder identificar los gases arteriales pertenecientes, obviamente, a la vía arterial, como es la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? El exceso de base, que es donde vamos a medir el pH, ¿sí? Y para ello es muy importante los procedimientos que nosotros realizamos. Por ejemplo, en una gasometría arterial, a diferencia de una muestra sanguínea venosa, es que la jeringa la tomamos con una jeringa de insulina previamente impregnada de heparina. ¿Por qué? Porque no queremos que los productos de coagulación se activen y entonces nuestra gasometría sí se coagule. Entonces, impregnamos un poquito nuestra jeringa con heparina, ¿sí? No es que metamos la solución y la dejemos ahí. Tomamos un poco de heparina, ¿sí? Impregnamos la jeringa y desechamos la heparina que queda en la jeringa. Pero en las paredes justamente de esta jeringa queda impregnado restos de heparina y esto nos va a ayudar que al momento de hacer la punción en la vía radial, ya sea a 30 o a 45 grados, al momento de que se toma la sangre arterial, nos damos cuenta justamente que los productos de coagulación de la sangre no se van a activar por la acción de la heparina. Y entonces cuando nosotros tomamos esta muestra arterial, debemos de colocarla, ¿sí? En un baño de hielo porque el transporte es muy importante, ¿sí? Acuérdense que el resultado de la gasometría, bueno, nos va a informar justamente el equilibrio ácido-base del paciente, cantidad de oxígeno, dióxido de carbono, como les había mencionado. Y bueno, lo que queremos nosotros diagnosticar es datos de hiper o hipoventilación o de acidosis respiratoria o metabólica. Nos permite valorar el estado de oxigenoterapia del paciente y si éste tiene resultados satisfactorios. Asimismo, recordemos un poquito las muestras de urocultivo y de coproparasitoscópico. Y les puse ahí puntos importantes de los análisis tanto de orina como de copro. El primero es utilizar un envase limpio y estéril para poder recoger esta muestra de orina. Recolectar la muestra de la primera orina de la mañana, justamente, pero lo más importante es la limpieza de los genitales que nos va a permitir con una torunda con agua, nos va a permitir que no queden agentes patógenos en la zona circundante a los genitales. Entonces es muy importante la limpieza genital antes de tomar la muestra, permitir que deseche la primera parte de la micción el paciente y el chorro medio de la orina es el que nosotros vamos a envasar. Es muy importante que el envasado tenga un etiquetado correcto y a esto le vamos a llamar un urocultivo, porque el urocultivo es tratar de identificar una orina que no tenga agentes patógenos para que no se nos pueda contaminar la muestra. Y el coprocultivo, bueno, este coprocultivo, acuérdense que utilizamos una muestra fecal en pacientes que están teniendo una sintomatología muy específica como una gastroenteritis. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Justamente es tomar la muestra, ¿sí? Y los medios de transporte son unos tubos que se llaman Cary Blair. Por eso la muestra casi siempre se llama un coproparasitoscópico de Cary Blair, pero Cary Blair habla de un tubito, ¿no? Que al momento de que nosotros lo tomamos este hisopo, lo sacamos de este frasquito, tomamos este hisopo, colocamos al paciente en decúbito lateral, tomamos la muestra, obviamente, de su ano, y en ese momento que tomamos la muestra, colocamos ese hisopo dentro del vaso y se rompe la parte externa, ¿sí? Que es la que nosotros estamos tocando, y queda la mitad del hisopo adentro donde viene la muestra. Por eso se llama prueba de Cary Blair, pero prácticamente el nombre está relacionado con el medio de transporte, ¿sí? Es muy importante que el paciente no haya tenido una dieta alta en fibra
porque al momento de utilizar el hisopo, ¿sí? Podemos hacer un reflejo en el paciente y el paciente puede desechar heces fecales de manera explosiva. Otra cosa importante es que tenemos que tomar en cuenta que estas muestras son muestras, bueno, que se consideran contaminadas y para ello tenemos que utilizar un equipo de bioseguridad, que son cubrebocas, guantes, sí, quizás una bata de traslado que nos permita cubrirnos en el momento de tomar este tipo de muestras. Es muy importante porque aquí nosotros identificamos agentes patógenos que están originando una gastroenteritis infecciosa y saber cuál es el agente causal por el cual nuestro paciente se encuentra enfermo. Y bueno, la amniocentesis es un procedimiento también invasivo importante donde tenemos que entender que son procedimientos que se utilizan en el caso de que alguna paciente necesite identificar algún diagnóstico de tipo genético, ¿sí? Principalmente son de orden genético donde nosotros nos tenemos que dar cuenta qué es lo que está pasando. La punción que se hace, ¿sí? Es hacia el líquido amniótico y es muy importante que nosotros nos demos cuenta pues justamente todos los cuidados que conlleva colocar a nuestra paciente, brindarle la seguridad mientras hacemos este tipo de procedimientos. El procedimiento lo realiza el médico ginecólogo justamente, pero bueno, algo importante es que nosotros asistimos durante todo el procedimiento. Y algo que tenemos que tomar en cuenta, y creo que se me pasó mencionarles justamente, es este punto de la citología exfoliativa, ¿sí? Que es el famoso Papa Nicolau, donde nosotros tenemos que valorar a nuestras pacientes que tengan quizás algún procedimiento para ya sea profiláctico o preventivo para identificar células intraepiteliales escamosas. Acuérdense que estas lesiones cervicales van a estar presentes en el cérvix y lo más importante pues justamente es todo este procedimiento que nosotros realizamos. ¿Por qué? Porque este procedimiento nos va a permitir justamente valorar un estado o un diagnóstico de NIC 1, NIC 2 o NIC 3 o un cáncer in situ, prevenir sobre todo un cáncer in situ. Es muy importante nunca olvidarnos de la posición de la paciente, de cómo utilizamos obviamente y le explicamos el procedimiento a la paciente al utilizar el espejo vaginal y colocárselo, sí, adentro obviamente de la vagina, identificar, sí, el cérvix que normalmente tiene un color rosado muy lindo, pero cuando nosotros hacemos ciertas tinciones, al tomar la muestra con el cepillito o el citobrush, normalmente hacemos una muestra de endocervix y exocervix. Muchas veces aquí es donde vamos a encontrar las lesiones intraepiteliales de bajo grado o de alto grado. Algo importante que tenemos que hacer es que siempre las muestras van a ir en el frotis perfectamente identificado con las iniciales de mi paciente y con el número de seguridad o el número de muestra que lleguemos a utilizar. Y bueno, con eso